Un automóvil que se mueve a una rapidez constante de 90 km por hora llega a su destino luego de t horas. Al contrario, si se desplaza a 120 km por hora, demoraría una hora menos. ¿A qué rapidez tiene que ir para llegar luego de t más 1 horas? Entonces, en este problema nos está diciendo a nosotros que cuál debe ser la rapidez del móvil para que llegue a este tiempo, ¿no? Nos dan de datos 2 tiempos. Bueno, el tema sin más es si usted se trata del tema de MRU. Recuerda que en el MRU hay 3 magnitudes que son muy importantes. Una magnitud a la cual le vamos a llamar tiempo, otra magnitud a la cual se le denomina distancia y otra magnitud a la cual se le llama rapidez. Entonces, tal y como tú lo puedes observar acá, por ejemplo, imagínate que tú tengas acá un móvil. Este móvil se desplaza a lo largo de esta pista. Muy bien, y luego sabemos que en un determinado tiempo va a recorrer una cierta distancia. Claro que sí. ¿Está bien? Y eso lo hará lógicamente con una cierta rapidez. Muy bien. Entonces, de dato del problema, lo que nosotros podemos aclarar y esclarecer acá es que la distancia va a ser igual a la rapidez por el tiempo, tal y como lo puedes ver. Entonces, es una ecuación principal que tú estás observando para poder, lógicamente, resolver este problema, ¿no? Ahora, en estos momentos, tú puedes hacer pausa y tú mismo resolver el problema. De lo contrario, simplemente vas a ver cómo yo lo resuelvo de manera adecuada. A ver. Muy bien. A ver, entonces, nosotros vamos a emplear 3 casos para el móvil. Mira, el móvil se está desplazando tal y como te dicen, ¿no? Tal y como te están indicando acá, se está desplazando a través de una pista, tal y como lo pueden ver. Pero dicho móvil del cual te están hablando se va a trasladar a través de una pista muy recta con una cierta rapidez. Nos dice que si se mueve a 90 km por hora, el tiempo es t horas. Ahí. Si su rapidez fuese 90 km por hora, entonces lógicamente llega a su destino en un tiempo t. Vamos a poner entonces el tiempo t. Pero nos dice, en cambio, ¿no? Al contrario, si se desplaza con 120 km por hora, ahí. O sea, si la rapidez fuese 120 km por hora, ¿qué nos dice? Se demoraría una hora menos. O sea, ¿a qué nos referimos? Ahí nos estamos refiriendo a que el tiempo ya no va a ser t, sino sería t menos 1 horas. Muy bien. A todo esto, en ambos casos, tal y como lo puedes observar, hay algo que se va a mantener constante, y eso es la distancia. ¿Por qué profesor? Porque obviamente ambos casos te hablan de un mismo destino, o sea, una misma distancia recorrida. Pero recuerda tú que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces simplemente vas a reemplazar. Profe, o sea, la rapidez por el tiempo, ¿no? Claro que sí. La rapidez vale 90 por el tiempo que sería t. Y eso va a ser igual a la otra rapidez que es 120 por el tiempo que sería t menos 1. Claro que sí. Se me va la bolita, mira, ahí está. Uy, qué bonito. Tercia 3, tercia 4. Muy bien, entonces diremos que 3t es igual a 4 veces t menos 4. Eso quiere decir que t vale 4 horas. Muy bien. Ya tengo entonces el valor de t. Pero ¿qué es lo que me dice? ¿A qué rapidez tiene que ir para llegar a su destino luego de t más 1 horas? ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya. O sea, nos está diciendo qué rapidez debe tener. Se sabe que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí o no?
Entonces la rapidez, ¿qué rapidez debe tener? Que le voy a poner V para que llegue a su destino a la T más 1, o sea, T más 1. Y eso será igual a cualquiera de los dos. Ya, cogemos el de acá, 90 por T. Claro, porque obviamente rapidez por el tiempo es distancia, rapidez por tiempo es distancia y las distancias son igualitas. ¿Te das cuenta, señor? Claro que sí. Entonces, profesor, acá sería rapidez por, pero T vale 4 horas, ya por 5. Igual a 90 por T, que vale 4 horas. Muy bien, entonces inmediatamente quinta 1, quinta 18. 18 por 4, la rapidez sería 72 kilómetros por hora. Esa sería entonces la respuesta de mi problema, tal y como lo pueden ver, ¿no? Recontra facilísimo y sencillo, solamente aplicando la ecuación obviamente básica del MRU, ¿no? Tal y como lo pueden ver, ¿no? Distancia, rapidez y tiempo. La clave sería entonces la de así de fácil, ¿no? Entonces ya sabes, sigue adelante y sigue visitando nuestro canal. Un auto parte del reposo y se mueve rectilíneamente con aceleración constante de 6,0 metros por segundo cuadrado. Determine la distancia recorrida entre el segundo y cuarto, segundos, ¿no? De su movimiento, lógicamente. Estamos entonces ante el mejor curso de todos, el curso de física. Claro que sí. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, observa acá inmediatamente. El tema del cual te estoy hablando es el MRV. ¿Por qué, profesor? Porque es un movimiento rectilíneo, MR, y obviamente aceleración constante, V. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, mira, este es un problema obviamente de examen de admisión y tú lo vas a hacer, tú mismo lo vas a hacer. Te voy a indicar más o menos cuáles son los pasos para hacerlo, pero tú mismo lo vas a hacer haciendo pausa el video. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto de acá tú lo puedes hacer de varias formas. Una de ellas puedes hacerlo aplicando obviamente las ecuaciones del MRV y otro puedes hacerlo mediante el movimiento de Galileo. Yo te recomendaría, a mi caso, el movimiento de Galileo, que es mucho más simple, mucho más sencillo. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el movimiento de Galileo? Bueno, vamos a poner acá entonces el movimiento de Galileo. Bueno, de acuerdo al movimiento de Galileo, lo que nos dice Galileo es que si un móvil, ojo, si un móvil parte del reposo, ¿no? Pongamos acá por ejemplo, su rapidez inicial es igual a 0, entonces lo que nos dice en este caso Galileo es que en cada uno de los segundos que pase, pero me estoy refiriendo a un solo segundo, el espacio recorrido, la distancia recorrida, sería equivalente a un número impar, ¿no? Por ejemplo, o sea, la primera distancia es como si fuera un K, la siguiente 3K, la siguiente 5K, la siguiente 7K y así sucesivamente, ¿no? 9K, 11K, ¿no? Donde el incremento, obviamente, de esto, o la razón, porque esto no está en progresión aritmética, la razón, ¿cuál es? 2K. Y esa es la aceleración. Claro que sí. Muy bien. Entonces tú puedes hacerlo así de esa manera. Suerte, por favor. Te deseo mucha suerte. Y bueno, te recomiendo que lo comiences a hacer. Entonces, ponle pausa al video. Hazlo tú mismo. Hazlo ahorita mismo, por favor. Ahorita. Muy bien. Ahora, ya que tú mismo has intentado hacerlo, tú mismo lo has hecho, entonces vamos a hacerlo inmediatamente, como se debe hacer. Muy bien. Entonces, mira, lo que me está diciendo es que la aceleración es constante y vale 100 metros por segundo cuadrado. Pero tú sabes que la aceleración es 2K. Ahí, profesor, como la aceleración es 2K y lógicamente eso vale 6, quiere decir entonces que K es igual a ¿cuánto? 3. Claro que sí.
Muy bien, entonces planteo más o menos mi movimiento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y digo, profesor, el móvil parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es igual a c. Y como yo ya te dije, ya te lo dije, primer segundo, segundo, tercero, cuarto. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, en cada uno de los casos, recorrerá ¿qué cosa, profe? Un número impar. Primero comienzas con 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Pero te está pidiendo la distancia recorrida entre el segundo y cuarto segundo. ¿Cómo es eso, profe? Esta primera. Primer segundo, segundo, o sea, hasta el segundo, tercero y cuarto segundo. O sea, te está pidiendo esta distancia. Muy bien, pero si te das cuenta, esa distancia vale ¿cuánto, profe? 5 y 7, 12 K. Pero como K vale 3, sería 12 por 3. 36 metros. Esa es la respuesta de mi problema, tal y como lo puedes observar. O sea que la clave sería entonces la C de Cecilia. Sigue adelante entonces, sigue resolviendo más problemas. La bola de acero de 0,5 kilogramos cae a partir del reposo desde una altura de 2 metros. ¿Cuál es la rapidez para alcanzar 1 metro de altura? La aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este problemita en el cual es típico en el tema de caída libre. Veamos. Vamos a ver nosotros que una bola de acero ha sido dejado caer. Se ha dejado caer, o sea, quiere decir que su velocidad inicial, ¿cuánto sería, profe? Su velocidad inicial sería Serapio Torres. Muy bien, entonces, profesor, la velocidad inicial de este de acá es Serapio Torres. Muy bien, porque se dejó caer, ¿no? Desde una altura, nos dice el problema, ¿de cuánto, profe? Desde una altura de 2 metros. Muy bien, perfecto. Ahí está, entonces, perfecto. Es lo que me piden ahí, en el problema. Ya, profe. Pero dice, ¿cuál es la rapidez al alcanzar 1 metro de altura? O sea, se dejó caer y me está pidiendo la rapidez, pero justo cuando se encuentra por acá. ¿A qué? A 1 metro de altura. Entonces, vamos a calcular eso, ¿no? ¿Cuál es la rapidez justo cuando se encuentra más o menos a 1 metro de altura? O sea, cuando la altura vale 1 metro. La distancia hacia el suelo es 1 metro. Pero como todo esto era 2 metros y ahora este es 1 metro, obviamente él ha recorrido lo que faltaba, que es 1 metro. Perfecto. Y de dato también tengo la aceleración de la gravedad. Entonces solamente necesito una ecuación de la caída libre, la cual me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Muy bien. Esto acaba de Serapio, ¿sabes por qué? Porque dice que parte del reposo. Ah, ya, profe. Muy bien, entonces decimos, la velocidad final, que es la velocidad en este punto, al cuadrado es 2 veces la aceleración de la gravedad, que vale 10, porque el problema así nos dice, mira, que es igual a 10, observas, por la altura, y lo que recorrió, la altura que recorrió fue 1 metro. Muy bien, sería entonces 2 por 10 por 1, 20, sácale la raíz cuadrada, sale 2 raíz de 5 metros por segundo. Esa sería la RPTA. Profe, y el dato de la masa no lo utilizó. Lo que pasa es que en este movimiento es independiente de la masa, por eso que no interesaría ese dato, ¿no? La clave, la A de animalito. Claro que sí, recontra fácil y sencilla como todo. Hay un trabajo realizado por la fuerza gravitacional a los 2 segundos, después de haber soltado un cuerpo de 2 kilogramos de masa desde cierta altura h. Considere la aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo
cuadrado. Muy bien, entonces estamos ante un problema de física, bueno, en el caso del tema de trabajo y también de caída libre. Bueno, veamos entonces ese problemita que está bastante sencillísimo. A ver, profesor, mira, nos dice que el cuerpo fue soltado. Si el cuerpo fue soltado, obviamente su velocidad inicial era igual a Serapio Torres. Claro. Luego dice que en 2 segundos, dice, ¿no? Hay el trabajo realizado por la fuerza gravitacional en 2 segundos. O sea, ¿qué pasó luego de 2 segundos? ¿Cuál fue el trabajo desarrollado? Ah, ya. Obviamente en 2 segundos ya su velocidad es otra, ¿no? Ha cambiado, ha acelerado en ese tiempo. Pero a mí lo que me están pidiendo es calcular qué cosa, profe. Me están pidiendo calcular el trabajo. Para lo cual yo tengo que saber cuál es la distancia. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer? En este caso se llama altura a la distancia vertical la cual recorre. Bueno, como ya te había dicho, eso fue en 2 segundos. Pero hay que recordar que por concepto del trabajo, el trabajo realizado por una fuerza es igual al producto de la fuerza por la distancia recorrida, donde la fuerza y la distancia son paralelas entre sí, por si acaso. Entonces, la altura obviamente es paralela al peso, claro. ¿Y ese peso a qué es igual? Bueno, el peso, déjame decirte, que se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces el trabajo realizado por el peso sería la fuerza de gravedad, que es mg, multiplicado por la distancia que recorre, que es la altura. Ese sería el trabajo realizado por el peso. Obviamente, como está bajando, el peso es una fuerza que va a favor de ese movimiento. Muy bien. Pero necesito calcular este h. ¿Cómo lo calcularía? Bueno, lo podría calcular con una de las ecuaciones de caída leve, en la cual me dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces, profe, acá se me va esto. ¿Por qué? Porque dice que parte desde el reposo. Ah, ya se dejó caer. La aceleración de la gravedad vale 10 por el tiempo al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado sobre 2. Ah, ya. Claro que sí, está recontra sencillísimo. Entonces, ¿cómo decimos acá, profe? Que h vale ¿cuánto? 20 metros. Claro que sí. Y ahora lo vamos a reemplazar acá. El trabajo realizado por el peso, como ya sabemos que es m por g por h, la masa ¿cuánto va a tener? Según el dato del problema, 2 kilogramos. Por la aceleración de la gravedad es 10. Y por la altura que recién nos ha salido, que vale 20. Multiplicando todo eso, el trabajo valdría 400 joules. Esa sería la respuesta del problema, claro que sí. Recontra facilota y sencilla como todas. Muy bien, la clave sin olvidarnos sería la B de Beatriz, claro que sí. Recontra fácil y sencilla, muy bien. Un auto de 1500 kilogramos cuyo motor genera una potencia nominal de 375 kilowatts acelera de 0 a 3 metros por segundo en 5 segundos. Bueno, no es de 0 a 3, sino es de 0 a 30 por si acaso, sino que acá faltó el cerito. ¿Cuál es la potencia en porcentaje respecto a la nominal desarrollada en dicho intervalo de tiempo? Muy bien, perfecto. Vamos a calcular entonces de acuerdo a lo que se nos dice en ese problema. A ver, entonces, lo que yo voy a observar acá es simplemente cuál es la potencia nominal. La potencia nominal es lo que me están dando en el problema. Esa potencia nominal es igual a 375 kilowatts. 375 kilowatts. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en el problema, el auto va a cambiar su rapidez, va a acelerar cambiando su rapidez.
obviamente, desde el momento en que estaba en reposo hasta el momento en el que adquiere una cierta rapidez. Eso es lo que podemos observar en este problemita. Claro que sí. Entonces podemos decir que de una velocidad que era 0, ahora a una velocidad que es igual a 30 metros por segundo. Profe, ¿y eso en cuánto tiempo lo hace? Ya déjame decirte que eso lo hace en un tiempo igual a 5 segundos. Muy bien. Profe, pero ¿sabe qué pasa ahí en ese problema? En ese problema yo lo que puedo calcular es la energía cinética que se transfiere, claro, de un lugar a otro, a la hora de cambiar de velocidad. Esa energía transferida va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero como al inicio su velocidad es 0, quiere decir que no tiene energía cinética. Acá sí tiene energía cinética. La energía cinética en este caso se calcula como la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Así se calcularía. Entonces decimos nosotros, la energía que me están pidiendo va a ser igual a la masa. Según el problema, la masa es igual a 1500 kilogramos. Profe, esto es 1500 kilogramos. Perfecto. Por la velocidad al cuadrado, en este caso la final es 30 al cuadrado sobre 2. Muy bien, profesor. Entonces, es posible que yo pueda calcular acá en este caso el valor de la energía cinética. Por supuesto que se puede calcular. La energía en este caso que se transfiere tendría que ser 1500 por 900 entre 2. Ya, profesor. O sea que, y al dividir entre 2 sería 900 entre 2, 450 por 1500. Eso te daría un aproximado de cuánto. A ver, ¿cuánto crees que sea? Claro, sería así, 1500 por 4500. Y eso, como ya lo sabemos, ¿a qué será igual? Claro, ya lo dijiste. A, no, pero en este caso sería 450. Ya, porque es 900 entre 2. Sería 675.000 joules. La energía que se transfiere, obviamente, al cambiar la rapidez o al acelerar. Perfecto. La potencia, en este caso, será igual a la energía transferida dividida entre el intervalo de tiempo. La energía transferida es, como ya estamos observando ahí, claro, 675.000. Y eso lo vamos a dividir entre el tiempo, que vale ¿cuánto, profe? El tiempo vale 5. Ya, profe. El tiempo vale 5 entonces. En este caso, la hora de dividir sería 135.000 watts. Que es lo mismo a decir 135 kilowatts. Muy bien. Por lo tanto, a mí lo que me está pidiendo, ¿qué cosa es, profesor? Me está pidiendo cuál es la potencia en porcentaje con respecto a la nominal. O sea, esta es la potencia, 135 kilowatts. Pero quiero yo en porcentaje con respecto a la nominal. Y con respecto a la nominal es 375. Ahí es entre 375 kilowatts. Y eso se multiplica por ¿cuánto, profe? Por el 100%. Para que nos den porcentaje. A la hora de dividir y multiplicar por 100, la respuesta saldría 36%. Esa es la respuesta. Claro que sí. La clave, obviamente, la A de animamiento. Muy bien. Así de recontra fácil y sencillo estuvo esto. La presión sobre la superficie de un lago es de 101 kilopascal. ¿A qué profundidad la presión es el doble de la superficie?
considere que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar este problema que corresponde al tema de hidrostática. A ver, nos dice, según el problema, que la presión sobre la superficie de un lago, nos dice que ese fuese el lago. A ver, ese es el lago. Entonces, vemos de que, bueno, sobre su superficie hay una presión. Pero ¿sabes cómo se llama esa presión que está sobre la superficie del lago? Se le considera o se le llama como la presión atmosférica. Muy bien, entonces la presión atmosférica, según el problema, es de 1,01 kilopascales. Perdón, 101 kilopascales. Esa vendría a ser entonces la presión atmosférica sobre la superficie del lago. Pero nos dice, ¿a qué profundidad la presión es el doble que de la superficie? O sea, obviamente ahora estamos contando nosotros con una profundidad, que le voy a poner una profundidad h, la cual se debe calcular, obviamente. Y acá en un punto al cual le conoceré yo como el punto A. Entonces, según el problema, diremos nosotros que la presión en el punto A es igual a el doble de la presión en la superficie, que es la presión atmosférica. Pero la presión, que es la presión total en el punto A, está compuesto por concepto, se sabe o se debe saber que es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y eso va a ser igual a 2 veces la presión atmosférica. Si esto pasa a restar, entonces diremos la presión hidrostática será igual a ¿quién? A la presión atmosférica. Muy bien. Pero la presión hidrostática se consigue ¿cómo, profesor? Bueno, la presión hidrostática, déjame decirte que se consigue multiplicando la densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. Claro que sí. Entonces, la densidad del líquido obviamente se trata del agua, que es 1000, por la aceleración de la gravedad, que sería ¿cuánto, profe? 10. Muy bien. Por la profundidad, que es lo que te están pidiendo calcular. Y la presión atmosférica, que es 101 kilopascal. 101 kilopascal. Pero kilo es lo mismo a decir 10 al cubo. O sea, el prefijo que está acá, que es kilo, es igual a 10 al cubo. Todo esto pasa a dividir y la respuesta sería 10,1 metros. Esa es la respuesta de nuestro problemita. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo. La clave, obviamente, la A de Anita. Muy bien, recontra sencillo. Una varilla de 4,0 centímetros cuadrados de área de su sección transversal es sumergida completamente en un líquido. Determine la longitud de la varilla si se sabe que experimenta un empuje de 4,0 newton. Tenemos, por ejemplo, acá la densidad del líquido igual a 1000 gramos por centímetro cúbico y la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Y nos piden calcular, obviamente, la longitud de la varilla. Te voy a dar unos previos datos para que tú mismo lo puedas hacer y de ahí, lógicamente, procederemos a resolver. El tema del cual estamos hablando es el tema de hidrostática. O sea, es el estudio de los fenómenos, obviamente de las propiedades, los principios que tengan que ver con los líquidos en reposo. Eso es la hidrostática. En estos casos, por ejemplo, podemos hablar acerca de lo que es la presión, podemos hablar acerca de lo que es el empuje, por ejemplo, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, ¿no? Son principios que son muy importantes conocerlos y que lógicamente nos ayudan para saber más acerca del estudio de la hidrostática. En este caso hablaremos acerca del principio de Arquímedes, o sea, acerca del empuje hidrostático. El problema lo pueden resolver de dos formas. Uno de ellos, sabiendo que el empuje que experimenta un cuerpo es equivalente al peso del líquido desalojado. Eso es uno. Y obviamente también saber que el volumen del cuerpo sumergido es igual también al volumen
de líquido desalojado. Ese es uno. Otro que podemos hacerlo mediante la fórmula del empuje, el famoso empuje hidrostático. O sea, cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un líquido, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un determinado líquido y hay un cuerpo que se encuentra sumergido, obviamente en dicho líquido. Como característica importante es saber de que dicho cuerpo estará siendo afectado bajo una fuerza vertical dirigida hacia arriba, a la cual nosotros conocemos con el nombre de empuje. Simplemente este de acá vendría a ser el empuje. ¿Y cómo se calcula el empuje? Bueno, fácil. El empuje se calcula como la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y por el volumen, lógicamente, del cuerpo sumergido. Así como tú puedes obtener el cálculo del empuje. Muy bien, entonces ya el dato está establecido, ya te di la fórmula, ahora tú procedes a resolver el problema. De lo contrario, nosotros mismos lo vamos a hacer, no te preocupes. A ver, con pause. Ya. A ver, entonces, a resolver el problema se ha hecho. En el problema que está hablando acerca de una varilla, bueno, la varilla no se sabe qué forma tiene. Yo voy a sugerir que sea una varilla, bueno, de cualquier forma, ¿no? Imagínate. O sea, su área de sección transversal, lógicamente, es así, ¿no? Ya. El área de sección transversal de la varilla, tal y como estamos observando, dice que vale igual a 4 centímetros cuadrados. Y me piden la longitud de la varilla, a la cual le voy a poner la longitud L. Pero lo que tú tienes que saber es que el volumen del cuerpo es igual obviamente al área de su base multiplicado por su altura. Claro, así es como se calcula el volumen de un cuerpo. En este caso puede ser prismático o cilíndrico, ¿no? Pero así se calcula. O sea, de una varilla en general. El área sería 4 y la longitud, o sea, la altura de la varilla sería L. O sea, 4L centímetros cúbicos. Hay que tomar en cuenta que la dimensión de la longitud L se encuentra en centímetros. Es por eso que tú le vas a decir así, por si acaso, así le vas a decir. Entonces la respuesta me daría en centímetros cúbicos, tal y como lo pueden ver. Muy bien, y ahora aplicamos lógicamente la técnica del empuje y decimos, el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. Según el problema, el empuje hidrostático vale 4 newtons. Muy bien. Ponemos entonces nosotros 4 newtons, ¿no? Así es, 4 newtons. Y eso será igual a la densidad del líquido, que es 1000 gramos por centímetro cúbico. Bueno, pero 1000 gramos es lo mismo decir 1 kilogramo, ¿no? Ah, ya, o sea que es 1 kilogramo por centímetro cúbico. Por la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo cuadrado, vamos a poner así, 10 metros por segundo cuadrado, y por el volumen del cuerpo sumergido, lógicamente, que es 4L centímetros cúbicos. Allá, profe, 4L centímetros cúbicos. Inmediatamente se me van, mira, las unidades idénticas. El kilogramo por metro por segundo cuadrado, esto de acá es lo mismo de 100 newton, también se me va. Luego diré cuarta y cuarta, ¿no? Claro que sí, cuarta 1, cuarta 1. Y sería simplemente 1 dividido entre 10, eso te da aquí. 1 entre 10 es 0,1 centímetro. Esa sería entonces la longitud de la varilla, así de simple, tal y como lo estás observando. Muy fácil entonces el problema, ¿no? La clave sería la C de sevillano, ¿no? Claro que sí. Tú ya sabes que más adelante volveremos con más problemitas acerca de este tema, que de repente tú lo ves un poquito difícil, ¿no? Pero déjame decirte que está recontra facilísimo, por si acaso. Un bloque de metal pesa 90 newton en el aire
y 60 newton cuando se sumerge en el agua. Determine el volumen del bloque. Muy bien, en este problema entonces de datos nos están diciendo que vamos a tener nosotros un bloque que va a tener un peso de 90 newton, pero dice en el aire, y luego cuando está en el agua su peso ya no es el mismo, sino ahora es 60 newton. O sea, ¿qué pasó con ese peso, profesor? Ha disminuido. Pero ¿por qué disminuye un peso cuando se encuentra en el agua? Lo que pasa es que cuando se encuentra en el agua, todo cuerpo siempre va a presentar la acción de una fuerza, conocido como el empuje hidrostático, ¿no? Imagínate, tú agarras y coloca un globo, ¿no? Coge un globo e intenta meterlo en el agua. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, yo agarro y lo sumerjo en el agua, pero con la fuerza que yo tengo, lo sumerjo. Y de ahí cuando lo suelto, ese globo solito se va a levantar. Eso es debido a que existe la acción de una fuerza. La fuerza conocida como la fuerza de empuje. Muy bien, entonces, esa fuerza de empuje obviamente va a determinar la diferencia de las dos fuerzas. El peso en el aire y el peso en el agua. El primer peso, que es el peso en el aire, es conocido como el peso real. Claro, ese peso real, según para nuestro problema, es 90 newton. Muy bien. Y el peso donde está sumergido en un cierto líquido es conocido como el peso aparente. Y para nuestro problema, el peso aparente es igual a 60 newton. O sea, el peso aparente se dice porque no es exactamente el valor del peso que debemos trabajar, sino es un peso originado por la acción del empuje. Y a todo eso, ¿cómo es eso, profesor? Claro, lo que sucede es que en el primer caso es cuando el cuerpo solamente se encuentra sometido a la acción de este peso. Pero cuando ahora el cuerpo, imagínate, lo voy a dibujar por acá, ahora cuando el cuerpo se encuentra dentro del agua, sumergido en el agua, ahí está, ese cuerpo está sumergido en el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasará, profesor? Me preguntarán, ¿no? Ah, señores, ¿sabes qué va a ocurrir? Que este cuerpo va a estar afectado bajo la acción de una fuerza vertical y hacia arriba. Y esa fuerza vertical hacia arriba se le conoce como el empuje hidrostático. Y obviamente esto acá es determinado por el principio de Arquímedes, por supuesto. Y tenemos también el peso del cuerpo, el cual tú ya sabes que su peso real es de 90 newton. Claro. Entonces, el peso aparente obviamente sería la diferencia de ambas. Experimentalmente esto se comprueba colocando o colgando el cuerpo de una cuerda y colocándole acá un instrumento para poder medir fuerzas, al cual se le conoce como un dinamómetro. Entonces, este dinamómetro va a medir el valor del peso del cuerpo, pero cuando está sumergido en el agua, llamado peso aparente. Pero si nosotros queremos hallarlo como ecuación matemática, diremos, bueno, este dinamómetro en la cuerda va a estar leyendo lo que es la tensión en la cuerda. Y de acuerdo a la primera condición de equilibrio, si yo quiero demostrar que esto de acá es la diferencia de ambos, con la primera condición de equilibrio me sale al toque. Digo, la tensión más el empuje, T más el empuje, es igual a ¿quién, profe? Al peso real. O sea, a 90. ¿Te das cuenta? Profe, ¿pero quién es T? T es el peso aparente, caballero. O sea, el peso que mide el dinamómetro. Y eso es 60 newton. Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que 60 más el empuje es igual a 90. Conclusión, el empuje es igual a 30 newton. Pero, profe, ¿qué cosa es el empuje hidrostático? El empuje hidrostático es una fuerza vertical dirigida hacia arriba que está actuando sobre un cuerpo cuando este de acá está sumergido en un líquido. Ese es el empuje hidrostático. Ahora, este empuje hidrostático es la densidad de líquido
por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. Así se calcula matemáticamente el empuje hidrostático. Y eso es igual a 30. La densidad del líquido, como se trata del agua, todo el mundo sabe que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea que esto de acá sería 10 al cubo. 1000, ¿no? La gravedad, bueno, según el problema vamos a trabajar con 10. Y esto multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido, que es lo que me están pidiendo. Y eso va a ser igual a 30. Inmediatamente se me van las pelotitas, pasa a dividir, el volumen sumergido será igual a 3 entre 10 elevado al cubo. Que es lo mismo decir 3 por 10 a la menos 3, porque cuando sube cambia de signo el exponente, ¿no? Eso es, metros cúbicos. Esa es la respuesta, caballero. Nada más, así de recontra fácil y sencillo estuvo eso. La clave, obviamente, la B de bebito. Claro que sí. Esa es la RPTA. Muy fácil y muy sencillo. Entonces hay que seguir practicando para poder aprender cada vez más. Y obviamente para poder progresar. Si la amplitud de un oscilador armónico simple se triplica, ¿en qué factor se modifica su energía total? Muy bien, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que nos están diciendo, nos hablan acerca de un oscilador armónico, en el cual, obviamente, su energía mecánica total es modificada de acuerdo a la amplitud de la cual te menciono. Perfecto. Vamos a desarrollar entonces ese problemita que está bastante sencillísimo. Bien. Se denomina oscilador armónico a un conjunto masa, o sea, un cuerpo con un resorte. Este cuerpo tiene una masa M y obviamente una constante de rigidez K. ¿Estamos de acuerdo con ello? Perfecto. Este oscilador se está moviendo en todo momento, o sea, tanto como para la derecha como para la izquierda. Se mueve indefinidamente, presentando las siguientes características. A ver, veamos, profesor, ¿cuáles son las características? Me preguntará, ¿no? Claro, inmediatamente te lo voy a decir. Este oscilador se está moviendo con una cierta rapidez. La energía total, también conocida como energía mecánica, recordar que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Muy bien, eso es. Ahora, vamos a ver nosotros que cuando nos hablan acerca de la amplitud, ¿no? O sea, te habla acerca de la amplitud. La amplitud es simplemente la elongación, estiramiento, compresión máxima que puede tener el resorte con respecto al movimiento de este cuerpo que estás observando. O sea, ¿eso qué quiere decir, profe? Que, por ejemplo, más allá, el cuerpo se detendrá. Cuando se detiene el cuerpo, es porque se ha estirado como máximo este resorte a partir de la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, como te vuelvo a recalcar, su amplitud está determinada de esta manera. ¿Te das cuenta? Y lo mismo sucede antes, ¿no? Cuando existe una compresión máxima también. O sea, por acá más o menos, también de la misma manera, la amplitud sería para el otro sentido. ¿Está bien? Así es. Muy bien. En estos extremos, su rapidez es cero, por lo cual no cuenta con energía cinética. O sea, la energía mecánica es netamente energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica es K por X al cuadrado sobre 2. Así se calcula la energía potencial elástica. Pero en los puntos extremos donde la velocidad es cero, no hay energía cinética, el estiramiento es la amplitud, porque es su deformación máxima. O sea, sería K por A al cuadrado sobre 2.
2. Ah, ya, profesor. Eso quiere decir entonces que la energía mecánica va a ser igual a la constante de rigidez del resorte por la amplitud al cuadrado dividido entre 2. Muy bien, perfecto, profesor. Pero mira, nosotros podemos decir lo siguiente, nos dice, si la amplitud del oscilador armónico se triplica, ¿en qué factor se modifica su energía total? O sea, imagínate que nosotros tenemos que esta es la energía en un primer caso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un segundo caso? La energía mecánica prima, E prima, por ejemplo, le pongo así, cuando la amplitud se triplica, sería K por 3A, o sea, 3 veces la amplitud, al cuadrado, sobre 2. En este caso, 3 al cuadrado es 9, ¿sale? Sería 9 veces K por al cuadrado sobre 2. Y esto, señores, lo que tú estás observando acá, esto de acá, es la energía mecánica inicial de la cual te mencionaba. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, la energía mecánica E' va a ser igual a 9 veces la energía mecánica al inicio, porque esto de acá es la energía mecánica que tenía al inicio. Ah, ya, o sea, ¿en qué factor se modifica su energía mecánica total? Se modifica en el factor 9. Muy bien, entonces, profesor, esa sería la RPPA, la E de enanito. Muy bien. Determine la velocidad de propagación de una onda cuya ecuación se encuentra en unidades del sistema internacional y está dada por la siguiente. Mira, ¿ves? Esta es la ecuación. Y te piden, lógicamente, la velocidad de propagación. Acá estamos con las alternativas, las cuales vas a calcular. Bueno, te voy a dar una pequeña pista para que tú mismo resuelvas ese problema. El tema del cual estamos hablando es de ondas mecánicas. Claro que sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ecuación de propagación de una onda está dada de la siguiente manera. Y igual a más menos A por el seno de KX menos o menos por T más una fase inicial, lógicamente. Donde, bueno, ya que estamos hablando de la propagación de la onda a lo largo del eje X, a lo largo de este eje, tal y como lo puedes observar, entonces simplemente lo que vamos a decir acá es lo siguiente. La onda se va a propagar de esta manera, donde obviamente los límites superior e inferior a lo largo del eje Y representan simplemente la amplitud, o sea, A y menos A. Toda la propagación de la onda viene a estar dada así de esta manera, tal como lo puedes observar aquí. Ahora, lógicamente, esta onda se va a propagar, pero de acuerdo a una rapidez, ¿no? Donde la ecuación para el cálculo de la rapidez está dada por la siguiente fórmula. Rapidez angular dividido entre la constante. Claro, lógicamente, esta sería la ecuación para poder calcular la rapidez lineal de la onda, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí. Entonces nosotros vamos a utilizar lógicamente esta ecuación para el cálculo, obviamente reconociéndola a partir de esta ecuación, la cual vas a tomar en cuenta con respecto a esta. Bueno, buena suerte, quiero que tú mismo lo hagas y de ahí luego yo lo voy a hacer para que veas qué tan facilísimo era esto. Muy bien, pon pausa y comienza a hacerlo tú mismo. Ya, perfecto. Ahora lo hacemos nosotros. Mira, lo que tenemos acá por la ecuación es que Y es igual a 0,1, yo me di cuenta que esa es la amplitud, por el seno de, bueno, este 2pi lo voy a pasar a multiplicar a cada uno. 2pi por 0,2 sería 0,4pi x. Muy bien. Menos, luego 2pi por 7,0 sería menos 14pi t.
Bien, entonces reconociendo estos valores, me doy cuenta que esta es la amplitud, esta de acá, obviamente la constante K, y esta de acá viene a ser la rapidez angular. No hay fase inicial en esa ecuación de la onda. Muy bien, pero no me interesa obviamente la fase inicial, porque me están pidiendo calcular la rapidez lineal de la onda. Y tú ya sabes cómo lo vamos a hacer. Como profesor, la rapidez lineal, tú ya sabes que es igual a la rapidez angular, la frecuencia, mejor dicho, dividido entre la constante. La frecuencia angular sería 14 pi, ¿no? Sobre, obviamente, 0,4 pi. Inmediatamente se te va pi arriba y abajo, y luego lo procedes a dividir esas dos cantidades, dándote un resultado de 35 metros por segundo. Esa sería la respuesta del problema. ¿Te das cuenta? Así de facilísimo y sencillo era este problema. Bueno, la clave entonces sería la E de enanito. Muy bien, entonces tú ya sabes que para cualquier tipo de problemas de ondas basta con la ecuación para relacionar y para calcular lo que a ti te están pidiendo, ¿no? Si me pedían la amplitud, también yo le daba ese valor, pero acá me pedían la rapidez lineal, lógicamente, ¿no? Y eso es lo que le estoy dando en el problema. La magnitud del campo eléctrico y el potencial eléctrico de una carga puntual son 3 por 10 al cuadrado newton por coulomb y 900 volts, respectivamente. Hallar la magnitud de dicha carga, bueno, considere que la constante K, que es la constante eléctrica en el aire vacío, es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb a los minutos. Veamos entonces. El tema del cual estamos hablando, obviamente, estamos hablando del tema de electrostática. Claro. Bueno, dentro de, obviamente, este tema hay varios subtemas, ¿no? Como lo que es las leyes de Coulomb, por ejemplo, la fuerza eléctrica, naturaleza de las cargas, campo eléctrico, potencial eléctrico, energía potencial eléctrica, capacitores, etc., ¿no? O sea, hay un montón de subtemas que incluyen a este tema llamado electrostática. Pero lógicamente para nosotros lo más importante sería el concepto del campo eléctrico y el potencial eléctrico. Bueno, déjame ponértelo acá. El campo eléctrico se va a obtener multiplicando la constante por el valor de la carga sobre el cuadrado de la distancia, ¿no? Ese es el campo eléctrico para una carga puntual, o sea, para un punto. Y el potencial eléctrico, casi similar, K por Q sobre distancia. Bueno, la diferencia en ambos casos es que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, mientras que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Pero bueno, ambos se pueden trabajar escalarmente, aunque puede ser erróneo, ¿no? Pero bueno, ya que están relacionados, podemos hacerlo así. Se puede trabajar. Yo quiero que tú, con estos datos que te estoy dando, calcules lo que me están pidiendo, calcular la carga, ¿no? A ver, entonces, por favor, primero te di lo que es el campo eléctrico y luego el potencial eléctrico. Estos son los datos del problema, ¿no? Mira, acá tenemos campo eléctrico 3 por 10 al cuadrado, o sea 300, y potencial eléctrico 900 volts. Bueno, provecho, adelante. Hazlo tú, pon pausa, y de ahí yo procedo a enseñarte la resolución. A ver, haz pausa. Muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos con la resolución, ¿te parece? Mira, lógicamente a mí lo que me están dando de datos, ¿cuáles son? Son campo eléctrico y potencial eléctrico. Me piden carga. Esto también es dato. O sea, la distancia obviamente nunca ha sido dato en ningún momento. Como la distancia no ha sido dato en ningún momento, lo que vamos a hacer es algo totalmente sencillo. Vamos a elevar al cuadrado esta ecuación que tú estás viendo, la ecuación del potencial eléctrico. Entonces sería potencial eléctrico al cuadrado es igual a K cuadrado por Q cuadrado sobre el cuadrado de la distancia. O sea, le he elevado al cuadrado esto de acá. Y esto de acá lo voy a colocar debajo de eso, o sea, voy a proceder a dividir. Ya. Dividimos entonces entre el campo eléctrico y entre la ecuación del campo eléctrico, que es K por Q
sobre D al cuadrado. Inmediatamente se me van las distancias que no son datos, lógicamente. Bueno, se me va una constante con un valor y se me va una carga con un valor. Resultando en mi problema entonces que tengo yo potencial eléctrico al cuadrado sobre el campo eléctrico. Igual a quién, profe, igual acá por U, o sea por la carga. Vas a dividir, la carga entonces será igual al potencial eléctrico al cuadrado dividido lógicamente entre el campo eléctrico multiplicado por la constante eléctrica, ¿no? O sea, esto pasa abajo. Fácilmente, esto vale 900, sería 900 elevado al cuadrado. Sobre el campo eléctrico que vale ¿cuánto? Vale 300. Y por la constante eléctrica que vale 9 por 10 a la 9. Muy bien, fácil y sencillo, ¿no? Procedemos a simplificar, a la simplificación adecuada, lógicamente, y vamos a tener, por ejemplo, acá 900 sale 3, entre 9 sería 300, o sea, 300 por 10 a la menos 9, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí. Bueno, corriendo la coma 3 veces hacia allá, vas a tener 0,3 por 10 a la menos 6 o sea, es lo mismo decir una carga de 0,3 microcoulomb. Esa sería la respuesta de mi problemita totalmente fácil y sencillo, tal y como lo pueden ver, ¿no? Recontra sencillísimo. O sea, la clave vendría a ser entonces la C. Así de fácil, nada más. Muy bien, entonces sigue practicando, por favor. También acá en el canal tenemos un montón de videos de lo que viene a ser electricidad, ¿no? La parte electrostática, la parte de electrodinámica. Así que te aconsejo que también repases y veas esa parte. La longitud de un alambre cuya sección transversal tiene un radio de 5 milímetros para que tenga una resistencia de 7,0 ohm. Bueno, y nos dice la resistividad del material es de 3,5 por 10 a la menos 5 o 1 metro. Perfecto, entonces de acuerdo a ello vamos a determinar la longitud del alambre. Muy bien. Profe, entonces ¿cómo lo haríamos? ¿No? Me preguntarás a mí. Bueno, simplemente vamos a coleccionar los datos y enseguida aplicaremos una ley muy conocida e interpretada por todos. A ver, bueno, tenemos nosotros entonces el alambre, en el cual nos dice, en primer lugar, que la sección transversal del alambre tiene 5 milímetros de radio. O sea que el radio de este alambre es igual a ¿cuánto, profe? Es igual a 5 milímetros. Que es lo mismo decir 5 por 10 a la menos 3 metros. Lo mismo decir. Ya. Para que tenga una resistencia de 7 ohm. Ahí la resistencia vale entonces 7 ohm. Perfecto. Y una resistividad del material, la resistividad del material es equivalente a ¿cuánto? A 3,5 por 10 a la menos 5. 3,5 por 10 a la menos 5 ohm metro. Pues aquí nos está pidiendo calcular la longitud. Bueno, entonces la incógnita del problema es la longitud del material. Bueno, entonces para hacer eso, para resolver este problema, tenemos que utilizar una ley muy conocida llamada la ley de Fourier. Esa ley de Fourier que nosotros estamos observando, vamos a aplicar ahí. Nos dice que la resistencia eléctrica de un resistor cilíndrico depende de sus dimensiones. Es igual a la resistividad multiplicada por la longitud del alambre sobre el área de sección transversal o de ASIS. Entonces, si a partir de esto nosotros decimos, ¿saben qué, profe? Te piden la longitud, despéjalo. Entonces, L va a ser igual a la resistencia multiplicado por el área de la sección transversal y eso dividido entre la resistividad. Y así calcularemos nosotros la longitud del alambrecito. Perfecto, profe. Coloque los datos entonces de inmediato. Claro que sí.
diremos entonces, la resistencia vale 7 ohms. Bueno, no hay ningún problema. Por el área de la sección transversal, se trata del área de un círculo, y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero el radio vale ¿cuánto, profe? 5 por 10 a la menos 0. Por 5 por 10 a la menos 3. Pero eso al cuadrado. Muy bien, y todo eso dividido entre la resistividad, que es 3,5 por 10 a la menos 5. Y bueno, de ahí tenemos la longitud del material, que nos sale aproximadamente 15,71 metros. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla fue esa pregunta. Muy bien. En el circuito mostrado, ¿cuál es la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms? Vemos nosotros entonces acá un circuito mostrado. Acá tenemos una FEM de 16 volts, la cual obviamente produce una intensidad de corriente eléctrica. Esta intensidad de corriente eléctrica va a pasar a través del circuito, obviamente, ¿no? Usted está pidiendo la corriente que pasa a través de 2 ohms. Muy bien, perfecto. Entonces tú ya te diste cuenta cómo es esto de acá, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a resolverlo práctico y sencillo. A ver, ¿cómo sería el proceso? Bueno, vamos a ver nosotros acá de que si construimos o recreamos nuevamente nuestro circuito electrodinámico, el que tú puedes observar acá, claro, vamos a construir nuevamente acá. Tenemos la siguiente forma de decir, en este caso resistencias por acá y por acá otra resistencia más. ¿Vale? Por acá obviamente un mayor potencial y por acá un menor potencial, ¿no? Por eso que esto de acá se va a determinar una diferencia de potencial o caída de tensión, más y menos, que indica el mayor potencial y el menor potencial. La medida de ello obviamente es igual a 16 volts, tal y como lo puedes ver. Vamos a ponerlo por acá, 16 volts. ¿Estamos de acuerdo con ello? Perfecto. Por acá habrá una resistencia de 2 ohms. Por acá habrá una resistencia de 5 ohms y por acá una resistencia de 3 ohms. Muy bien. El detalle es que, como te vuelvo a recalcar, por esta diferencia de potencial se producirá una intensidad de corriente que obviamente va a viajar de esta manera, ¿no? Esa intensidad de corriente y viaja de esta manera, o sea, viaja a través del circuito, pasa por acá, pero de acuerdo obviamente a la primera ley de Kirchhoff o Kirchhoff, como quieras decirlo, esa corriente al llegar a este nodo se va a dividir en dos partes, obviamente cuya suma es equivalente a la que está acá, ¿no? A la anterior. Perfecto. Se dividirá en dos corrientes que son I1 e I2. Claro. Entonces podemos plantear que I es igual a la suma de I1 más I2. Esta intensidad de corriente pasará por acá y llegará a este punto y se unirá con la corriente que está acá y nuevamente se adiciona y sigue siendo la que tú estás observando. Bueno, pero eso, a raíz de eso, bueno, parece que no nos importa mucho. ¿Sabes por qué? Porque en el problema no me están pidiendo la suma de los dos o calcular los dos, me están pidiendo cuál es la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms, o sea, qué corriente circula por esta resistencia. En otras palabras, lo que me están pidiendo es I1. Claro. Ahora, si nos damos cuenta, el caso de la resistencia de 2 ohms, esta de acá, se producirá una diferencia de potencial debido a la intensidad de corriente I1. Claro, una diferencia de potencial. Pero como esta de acá y la que tú estás observando son paralelas, mira, son conexiones paralelas y libres de otra resistencia, eso quiere decir que son
iguales. ¿Claro? Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que la diferencia de potencial también valdría ¿cuánto? 16 volts. Claro que sí. Muy bien. Y de acuerdo a la ley de Ohm, ¿qué es lo que nos dice el profesor la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice de que el valor de la intensidad de corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial o caída de tensión sobre la resistencia. Así se calcula la intensidad de corriente eléctrica. En este caso yo quiero calcular la intensidad de corriente I1. Entonces si es I1, la diferencia de potencial vale 16 sobre la resistencia a la cual está afectada, que es 2 ohm. 16 entre 2 es 8 amperes. Esa es la respuesta, así de fácil, simple y recontra sencillo como lo puedes observar. ¿Te fijas? Así se resuelve este tipo de problemas, sin complicación alguna. La clave, obviamente, la D de dedito. Muy bien. Un nanoconductor de 10 a la menos 8 metros se desplazan 100 electrones en un nanosegundo. Bueno, en nanosegundos, dice, ¿no? Si conectamos un voltaje de 1,6 por 10 a la menos 6 volt en sus extremos, la pregunta es ¿cuál es su resistencia eléctrica? Considere que la carga del electrón es, bueno, 1,6 por 10 a la menos 19 cobre. En valor absoluto nos están dando acá, porque sabe que la carga del electrón es negativa. Eso sí, ¿no? Hay que tener en cuenta bastante para los problemas. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Nos dice, sobre un nanoconductor de 10 a la menos 8 metros se desplazan 100 electrones en un nanosegundo. O sea, cada 100 electrones se va a desplazar en un respectivo nanosegundo. Ya está, profe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el número de electrones es igual a 100. Y eso lo hace en un tiempo de, ¿cuánto, profe? De un nanosegundo. Que es lo mismo decir 10 a la menos 9 segundos. Eso quiere decir. Bueno, entonces, profesor, ¿cómo sería eso en todo caso? Vamos a calcular la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a la cantidad de carga dividida entre el tiempo. El tiempo sí lo tengo, pero la carga, ¿cómo se calcula? Se calcula como el número de electrones por la carga del electrón. Y eso dividido entre el tiempo. El número de electrones, ¿cuánto es, profe? Vale 100. 100. Profe, la carga del electrón, acá está. 1,6 por 10 a la menos 19. Le decimos 1,6 por 10 a la menos 19 sobre el tiempo. Y el tiempo vale un nanosegundo, que es 10 a la menos 9 segundos. Muy bien. Muy bien, perfecto, profe. Entonces, simplemente sería cuestión de esperar para hallar la intensidad de corriente eléctrica, que sería 10 al cuadrado, este sube, como 10 a la 9 sería 10 a la 11, menos esto, ¿cuánto es, profe? Ah, ya, 10 a la menos 8. O sea, sería 1,6 por 10 a la menos 8 amperes. ¿Está bien? Porque esto te está saliendo Coulomb entre segundo es amperes. Muy bien. Entonces, y dice, si conectamos un voltaje de 1,6 por 10 a la menos 16 volts, o sea que el voltaje valdría 1,6 por 10 a la menos 6 volts. Nos está pidiendo, ¿qué cosa, profe? Nos está pidiendo cuál es su resistencia eléctrica. De acuerdo al ley de Ohm, se sabe que la resistencia eléctrica es el cociente entre el voltaje y la intensidad. A esto de acá se conoce como la ley de Ohm. Ya, vamos a ponerlo por acá. Ley de Ohm. Muy bien. ¿El voltaje cuánto vale, profe? Vale 1,6 por 10 a la menos 6, ¿no? Sobre la intensidad de corriente eléctrica, que es 1,6 por 10 a la menos 8. Y eso va a ser igual a, profe, acá, y se me va, claro que sí. Y me va a quedar 10 a la menos 8, que sube como 10 a la 8. Con menos 6 sería 10 a la
cuadrado. O sea que R valdría 100 ohm. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Claro. Nos dice, determine la energía de un fotón cuya frecuencia es de 5 por 10 a la 14 Hz y bueno, considere que la constante de Planck es 4,136 por 10 a la menos 15 electronvolt segundo. Perfecto. Entonces vamos a hacer nosotros eso a partir de el problema. Bueno, ¿qué cosa es el fotón, profesor? El fotón es simplemente un paquete de energía que viaja a través de la luz. Porque de acuerdo a la teoría cuántica, planteada obviamente por Planck y también por Einstein, nos dice que la luz puede viajar por medio de paquetes de energía, a los cuales se les conoce como fotones. Muy bien. Entonces, este fotón que tú estás observando, simplemente que viaja por medio de la luz, depende solamente de una sola cosa, la frecuencia, nada más. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, nosotros podemos determinar la energía que presenta ese fotón. Claro, de acuerdo a la cuantización de Planck, se sabe que la energía del fotón es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia del fotón. Y así diremos nosotros que la energía del fotón será igual a ¿quién? La constante de Planck, según dato del problema, es 4,136 por 10 a la menos 15. 4,136 por 10 a la menos 15. Y eso multiplicado por la frecuencia, que vale 5 por 10 a la 14. Por la frecuencia que es 5 por 10 a la 14. Y eso nos dará una energía para el fotón. Multiplicando esas dos cantidades te daría 2,07 en electronvolt. Esa es la respuesta del problema. Recontra sencillo, ¿no? ¿Qué dices tú? Claro, facilísimo. Profe, está más fácil como todas. Claro que sí. Así de fácil y sencillo. Una superficie de aluminio se ilumina con luz de 300 nanómetros de longitud de onda. Si la función de trabajo del aluminio es de 4,08 electronvolt, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados? Considere que el producto de H por C, que es la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío, es igual a 1240 electronvolt nanómetro. Muy bien. Y acá tenemos las alternativas que nos representan lógicamente la respuesta, ¿no? El desarrollo de esto. Bueno, estamos ante, obviamente, el curso de física. He dicho sea de paso, ya te dije que es el mejor curso, ¿sí? Claro que sí. El tema es de física moderna. Bueno, estamos en la parte del efecto fotoeléctrico, ¿no? Obviamente el efecto fotoeléctrico fue un experimento descubierto por Hertz y que posteriormente fue explicado por Albert Einstein. De acuerdo a Albert Einstein, entonces nos decía que la energía con la cual viaja un fotón, ¿no? La energía del fotón es igual entonces al trabajo umbral o energía umbral, ¿no? Que vamos a ver ahí, más la energía cinética máxima. Bueno, el trabajo umbral o función trabajo es simplemente el trabajo que ejecuta el fotón para poder arrancar al electrón. Y este electrón, obviamente, una vez arrancado y siendo liberado lógicamente de la placa, sale con una energía cinética que es la máxima posible. Y justo esto es lo que a ti te están pidiendo, ¿no? Recuerda también que una pequeña observación, aparte de lo que te estoy mencionando, de la ecuación de Einstein,
que la energía del fotón obviamente cumple, en este caso, la teoría de Planck, ¿no? Que es igual a h, que es la constante de Planck, por la frecuencia, en este caso, del fotón, ¿no? Y esto de acá también será lo mismo decir h por c sobre lambda. O sea, estamos hablando de la constante de Planck, velocidad de la luz en el vacío y, lógicamente, longitud de onda. Muy bien, entonces, ya viendo estos detalles, te voy a invitar a que tú mismo lo desarrolles y de ahí, obviamente, vas a comparar con el desarrollo que yo te voy a hacer para que te puedas guiar. Muy bien, entonces pon pausa ahorita mismo y comienza a desarrollar lo tuyo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. A ver, tal y como estamos observando nosotros en ese problema, lo vamos a hacer fácil y sencillamente. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, primero lo que vamos a hacer es calcular la energía del fotón. Y esto va a ser igual, obviamente, a esta fórmula, ¿no? Donde, según el problema, h por c lo consideres igual a esto de acá. O sea, obviamente, 1240 electronvolt nanómetro. Y eso dividido entre lambda, que viene a ser la longitud de onda, que lo tienes acá adelante, que es 300 nanómetros. Ah, ya, profesor, o sea, quiere decir que eso vale 300 nanómetros. Claro que sí, 300 nanómetros. Inmediatamente se le va unidad nanómetro con nanómetro y te va a quedar que la energía del fotón es igual a esta división, que más o menos te sale 4,13333. ¿No? Bueno, obviamente vamos a trabajar hasta el centésimo, ya que la otra opción también es hasta el centésimo, ¿no? Ya, muy bien. Electronvolt, ¿no? La unidad reduciente. Ahora, la función de trabajo que estamos viendo acá, obviamente energía umbral o trabajo umbral, es eso. Y luego, aplicando la ecuación de Einstein, energía del fotón es igual al trabajo umbral más la energía cinética máxima. La energía del fotón es esto de acá, 4,13, igual al trabajo umbral, que es 4,08, muy bien, más, lógicamente, ¿cuánto? La energía cinética máxima. Pasa a restar, entonces diremos que la energía cinética máxima es igual a ¿cuánto, profe? Ahí, a la hora de restar te va a salir 0,05 electronvolt. Claro que sí. Y esto es lo mismo de decir energía cinética máxima 50 por 10 a la menos 3 electronvolt, ¿no? O puede decirle siquiera 50 milielectronvolt, si deseas, ¿no? Pero esta sería la respuesta, tal y como lo puedes observar ahí en el problema. Bueno, la clave entonces te está dando cuenta que es la C inmediatamente. Muy bien, entonces, ya sabes, sigue visitando nuestro canal, obviamente que es muy interesante y vas a aprender bastante. Claro, y también de paso sigue practicando, por favor.